Saludo a todos los asistentes al cuarto Congreso Internacional titulado Identidades, Inclusión y Desigualdad. En otra piel, visibilizar para comprender y construir. Mi nombre es Macarena Carrasco, doctorando en educación, y esta investigación y presentación se ha llevado a cabo también con la colaboración de la doctora Mariana Lázaro Salazar y la abogada Piedad Rossi Torreal. El día de hoy presentaré Más allá del déficit, reconociendo la alta capacidad como necesidad educativa en la legislación chilena. A modo de introducción, me gustaría partir comentando que ya desde el inicio del siglo XXI, la educación inclusiva y los sistemas escolares han enfrentado desafíos por cambios ya sea históricos, sociales y económicos. Y esto también se ha evidenciado a nivel nacional, ya que la noción de inclusión es reciente en Chile y esto ha requerido intervenciones estatales y también a través de la normativa que tenemos hoy en día en Chile. Como objetivos y metodología, el objetivo de esta ponencia es demostrar el análisis que se ha hecho a través de la literatura empírica y las normativas vigentes sobre la alta capacidad en Chile, estableciendo un estado del arte y promoviendo una conciencia más inclusiva que evite la exclusión de estos estudiantes del sistema educativo. Esto se va a hacer a través de una metodología de revisión documental de antecedentes, teoría normativa vigente y evidencia empírica relacionada con la alta capacidad a nivel nacional. Esto es en la realidad chilena y para esto se utiliza una perspectiva teórica y conceptual para definir la alta capacidad y su identificación en el sistema escolar. A modo de discusión se puede comentar que actualmente no existe una definición única para la alta capacidad. Tampoco existe una definición, tampoco hay una forma única de identificarla. De hecho, podemos encontrar diferentes términos en distintos países. En Chile hablamos de alta capacidad, pero hace unos años se hablaba de superdotación, al igual que en España. También en inglés podemos encontrarla por el término gifted, pero también high ability. Por lo tanto, es bastante complejo referirse al término alta capacidad. Pero una forma de abordarlas es a través del recorrido por estas tres olas, desde la más antigua a la más moderna, y podemos ver aquí desde una primera ola que hay una perspectiva centrada en la inteligencia, el rendimiento y cómo ésta se mide. Estos primeros estudios fueron realizados por Lewis Terman en 1925, que también es considerado el padre de la superdotación, quien considera que quien tiene alta capacidad o superdotación en ese momento es aquel que tiene un CI de 130 o más. Ya en una segunda ola podemos ver una perspectiva psicológica que recoge las diferencias individuales de tipo innatas y considera modelos de dominio específico. Es decir, aquí se amplía la definición de inteligencia y podemos ver los aportes de Gardner con las inteligencias múltiples en 1983 y también el aporte de Horn y Cattell en 1966, quienes incorporan las capacidades y las habilidades dentro del constructo, es decir, también los conceptos de inteligencia cristalizada y fluida. Ya en una tercera ola podemos ver que es una perspectiva psicológica, pero también una perspectiva sociológica, donde se reconoce la existencia de talentos y también de variables como la creatividad, la motivación, el compromiso con la tarea, la sabiduría, etc. Aquí podemos ver perspectivas en las que se aborda el tema de que el talento sí se puede trabajar y no es necesario nacer con ciertas habilidades o capacidades. Por lo tanto, el constructo sí va a ir cambiando con los años. Respecto a esto, también podemos realizar un análisis con los paradigmas. Aquí, desde el principio, en el paradigma antiguo se ve que la alta capacidad es equivalente a un alto coeficiente intelectual. Por lo tanto, es un rasgo simple, es innato y no es cambiante. Se nace o no se nace con una alta capacidad. Se mide a través de parámetros cuantitativos y psicométricos. Ya, sin embargo, actualmente la alta capacidad, y esto no solamente a nivel nacional, sino que también internacional, se ve como multifacética, es decir, se manifiesta de diferentes formas, pudiendo existir
individuos que posean alta capacidad en términos musicales o artísticos. Esta entonces es multidimensional y está sujeta a desarrollo y cambio, es decir, no es estática. Eh, y se mide a través de parámetros cuantitativos psicométricos, pero también, y esto es lo más relevante de hecho hoy en día, a través de parámetros cualitativos. ¿Cómo se identifica? Basada en pruebas, tanto en el paradigma antiguo como en el paradigma actual, pero en el actual se realiza también basada en el rendimiento. Eh, Sin embargo, esta antiguamente era excluyente, porque al existir la alta capacidad se separaba el sujeto del resto del grupo si se tenía los medios para hacerlo y se formaba aparte a este individuo. Actualmente eh, intenta ser inclusiva, intenta promover el potencial de los estudiantes y el estudiante se incorpora dentro del grupo con sus compañeros, pero aún estamos en progreso de ser aún más inclusivos. Ahora, la respuesta educativa, la alta capacidad, entonces se expresa sin una intervención especial. Hay una única opción de enseñanza homogénea o simplemente se separa al estudiante para que sea formado aparte, pero existe a nivel curricular un currículo prefijado. Actualmente no hemos cambiado mucho respecto al paradigma antiguo. Hay intenciones de hacerlo, pero cambios concretos no se han realizado. No hay intervención especial. Existen programas que atienden la alta capacidad, pero aún están en vías de desarrollo, al menos a nivel nacional, y el currículo sigue siendo prefijado. Ahora, en Chile entonces, aunque se están implementando programas para estudiantes con discapacidad, la alta capacidad no se considera como una necesidad educativa, es decir, se ve diferente a un tipo de discapacidad y la legislación y la investigación en el tema son aún incipientes. De hecho, comenzaron aproximadamente hace 20 años, pero aún el tema no es reconocido a nivel nacional ampliamente. En el 2020, por dar una cifra, de los 902.912 alumnos de enseñanza media de escuelas municipales, cerca del 10%, según Gañé, poseen altas capacidades. Sin embargo, a nivel nacional existen solo 7 programas que atienden solo al 3,3% de estos estudiantes, es decir, a 3.000 estudiantes. Por lo que podemos darnos cuenta que 3.000 estudiantes es una cifra bastante baja y no da abasto la atención a estos alumnos. Ahora, entonces nos damos cuenta de que estos alumnos con altas capacidades son marginados en la diversidad estudiantil. Tienen poca representación en políticas y programas educativos, como vamos a ver más adelante. Los centros municipales no implementan programas especiales, dejándolos entonces sin atención especializada necesaria. Ahora ya, realizando un análisis que es desde una mirada legislativa, nos damos cuenta de que la Ley de Inclusión Escolar, también Ley 20.845, así se llama, aquí se regula la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales, elimina el financiamiento compartido, prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, es decir, establecimientos municipales, pero nos damos cuenta de que no hay ninguna especificación hacia la inclusión de alumnos que tienen capacidades por sobre la media, por lo tanto ellos quedan olvidados. Lo mismo sucede en el decreto 170, donde se fija cuáles son estos alumnos con necesidades educativas especiales y cómo ellos van a ser beneficiarios de subvenciones para educación especial, pero en ningún momento se menciona la alta capacidad como una necesidad educativa, a pesar de que sí es una necesidad educativa. En el artículo 27 del decreto con fuerza de ley 2 se fijan las edades mínimas para ingresar a la educación básica y también a la educación media. Sin embargo, aquí podríamos encontrar que es el único caso en el que existe una referencia a acelerar a un estudiante. Es decir, ¿qué pasa si tengo un estudiante que a los 3 años ya sabe leer y escribir? ¿Se puede acelerar o no? Aquí no se hace referencia al tema, por lo tanto, queda de manera implícita la existencia de la aceleración, pero tampoco se permite o se prohíbe acelerar o no a un estudiante con altas capacidades. En el decreto 83 se habla acerca de cómo adecuar y flexibilizar el currículum. Sin embargo, esta adecuación curricular siempre está pensada desde disminuir la dificultad, es decir,
para aquellos estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje nuevamente. Y en el decreto 332 se determinan las edades mínimas para el ingreso a lo que es educación especial y diferencial. Sin embargo, aquí también está pensado desde el déficit y aquí se habla de que puede haber estudiantes con especiales características de aprendizaje, haciendo una alusión a la alta capacidad, pero y que quizás pueda entrar antes, adelantarse de curso algún estudiante, pero se dice que siempre y cuando sea con informes neurológicos, psicológicos y pedagógicos que den fundamentos suficientes y evidencia de esta situación. Sin embargo, a nivel nacional no hay bastante conocimiento respecto a lo que es la alta capacidad, por lo que a nivel profesional, desde la pedagogía, es difícil identificar a un estudiante con alta capacidad que pueda entonces como docente identificarla. También a nivel profesional desde el área de la psicología, la alta capacidad está muy poco abordada y más aún desde el tema neurológico. Por lo tanto, es muy difícil que exista la aceleración. Respecto a lo que es el decreto 2169, se ve lo que es la evaluación diferenciada y cómo entonces se puede, a través de la evaluación, bajar la dificultad para alguna evaluación. Sin embargo, no hay alguna referencia a lo que es adaptar una evaluación para aquel que tiene alta capacidad. Y en el proyecto de ley, que este es el más esperanzador que existe, se establecen normas para identificar y promover la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes con altas capacidades cognitivas, y aquí se hace una referencia a que la Ley General de Educación reconozca el derecho de estos estudiantes con necesidades educativas especiales. Aquí se establece en su artículo único la obligación de los establecimientos educacionales del reconocimiento de estudiantes con altas capacidades, como así se ha hecho hace aproximadamente 2 años con la Ley de Autismo. Además, existen criterios de orientación y de flexibilización del currículum del Mineduc del 2009 en el que se indica que es posible graduar el nivel de complejidad. Sin embargo, esto no se realiza pensando en la alta capacidad, siempre mirando hacia el déficit que existe con las necesidades educativas. A modo de resultado y conclusión, se puede decir que a pesar del reconocimiento de apoyar a estudiantes con altas capacidades, sobre todo a través de programas que existen a nivel nacional, que son 7, siempre hay una mirada a atender las discapacidades o aquellas necesidades que son más evidentes, dejando entonces de manera insuficiente el apoyo y las políticas educativas existentes respecto a la alta capacidad. Ahora, desde los inicios de la escolarización, de hecho desde el periodo colonial en Chile, se observa una postura que es separatista, separar a aquel eh, que mide de una manera distinta, a aquel que entiende de una manera diferente, se separa. Y esto ha producido que la segregación por rendimiento académico sea parte de la historia en la educación pública en Chile. De hecho, actualmente asistir a un establecimiento en Chile al menos no implica estar siendo considerado en términos de inclusión. Y esto es algo que tenemos que resolver a nivel nacional. Hoy no se prohíbe, pero tampoco se fomenta la práctica de aceleración y es producto de lo que ya mencionaba, principalmente porque hay desconocimiento acerca de qué es y cómo identificar. Se hace evidente entonces que las necesidades educativas especiales solamente reconocen la discapacidad dentro de la normativa, lo que permea entonces a que el programa de integración escolar tampoco tenga atención hacia las altas capacidades. Frecuentemente se da por sentado que los estudiantes más capaces no necesitan ayuda y si sus necesidades educativas no obtienen respuesta, están siendo excluidos. Es fundamental entonces brindar espacios de formación a los docentes funcionarios de la educación y escuelas para concientizar a través de instancias ministeriales y también, ojalá, a través de políticas públicas. Aquí están las referencias utilizadas para mi presentación y por último manifiesto un agradecimiento a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, dado que este trabajo ha sido financiado por la beca NID para estudiantes de doctorado nacional y ahí está mi folio de